Esta vez les hablaré un poco acerca de la estructura de la célula. He hecho muchos videos en los cuales hemos tratado sobre las cosas que la componen en su interior, pero nunca sobre la estructura completa de ella. Entonces, un buen lugar para comenzar es... Déjeme dibujar la membrana. Creo que la membrana celular es un buen lugar para comenzar porque es ella la que separa la célula del mundo exterior y en gran medida es la que la define. La define como un compartimiento muy pequeño. De ahí proviene la palabra célula. Voy a ponerle nombre a esto entonces. Membrana celular. Todas las células poseen una membrana celular. Ahora, si pensamos quizás en el elemento más importante que define a la célula, probablemente lo has visto en los videos del ADN. Luego hablaremos acerca de la traducción, transcripción y todo eso, que justamente es lo que define el significado de un organismo vivo, o sea, su ADN. Las células contienen ADN en su interior. No voy a entrar en detalle acerca de cómo el ADN define qué es lo que es el organismo, dado que ya lo he explicado en los videos del ADN. Lo importante acá es que las células tienen ADN. Esto es más que un video sobre la anatomía de una célula que su función propiamente tal, pero vamos a profundizar acerca de ella dado que necesitamos saber cuál es el rol de cada una de sus partes. Esto de aquí es el ADN que se encuentra en su forma de cromatina. También hay proteínas pequeñas, pero no en todos los organismos. Dentro de unos segundos continuaremos con las eucariotas y hablaremos un poco acerca de la diferencia entre ellas y las procariotas. Lo primordial es que tenemos ADN. Esta célula que dibujé es como cualquier otra, como un animal, vegetal o cualquier reino que se viera de esta forma. En realidad no lo dibujé con muchos detalles, sino que solo hice el ADN y la membrana celular. Ahora, podríamos decir que aquí está la primera división importante en el mundo de los vivos, o al menos a partir de nuestro punto de vista. Lo que parecía obvio es que algunas células poseen una membrana alrededor del ADN. Esta membrana se encarga de separar el ADN, la cromatina y todos los elementos que se encuentran dentro del ADN del resto de la célula. Por lo tanto, esto de acá se denomina núcleo. Este es el núcleo. Anteriormente dije que era una división importante porque existen personas que han mirado ciertas células y visto su núcleo. En cambio han visto otras células en las cuales no detectaron el núcleo y han dicho, hey, esta es una buena manera de clasificar a los organismos. Entonces, a esos elementos que tenían núcleos los denominaron eucariotas, que son aquellos que tienen núcleo. Por lo tanto, esta célula que he dibujado aquí es una célula eucariota. Y si no tienes núcleo, estás enfrente de una procariota. Sin núcleo. Existen dos grandes ejemplos de este tipo de células que son las arqueas y las bacterias. Arqueas y bacterias. Las arqueas son realmente interesantes, sabemos muy poco de ellas. Antes se creía que eran tipos de bacterias, pero hoy en día la gente se está dando cuenta de que son otro grupo completo. De hecho, hemos detectado un subconjunto muy pequeño de ellas, por lo que las hace aún más fascinantes. Y en realidad resulta que, evolutivamente hablando, no deberías hacer esta división primero, ya que tiene más sentido dividir las cosas en eucariotas. Voy a escribir solamente euc, bacteria y arquea. Me imagino que no querrás hacer esta división primero. Hay tres grupos distintos con los cuales querrás empezar. Arquea. En los próximos videos hablaremos sobre eso, pero, y si quieres decir quién tiene núcleo, bien, por definición las eucariotas tienen. ¿Quién no tiene núcleo? Bien, las bacterias y las arqueas no tienen. Pero me voy a enfocar en las eucariotas dado que tienden a ser un poco más complejas. Tienden a ser más grandes y la mayoría de las cosas que hemos hablado, al menos en los videos hasta ahora, tienen que ver con ellas. Estas células eucariotas incluyen plantas, animales, nosotros somos animales, al menos yo. Como les decía, incluyen animales, hongos, como también existen otros grupos dentro de las eucariotas, pero con esto nos enfrentamos diariamente en el mundo de cada día. Volvamos a lo que nos convoca, la anatomía de la célula. Entonces, tenemos nuestro ADN, ya sabemos que se transcribe en ARN mensajero, el cual abandona el núcleo y se traduce a proteínas en los ribosomas. Los ribosomas son estos pequeños complejos que podrían flotar por toda la célula. En unos segundos veremos que también pueden estar sujetos a otras estructuras de la membrana. Este es el ribosoma. Ribosoma.
Si todo esto que estamos hablando sobre la transcripción del ADN a ARNM y el abandono del núcleo de este último que luego viaja al ribosoma para ser traducido a proteínas no tiene sentido para ti, te invito a revisar los videos en donde tocó estos temas, dado que hay varios. Sin embargo, lo que quiero hacer es enfocarme solo en las diferentes partes para dar una especie de panorama general de las cosas. Los ribosomas se sitúan en donde se produce la transcripción del ARNM en el interior del núcleo del ADN, el cual es traducido a proteínas. Por lo tanto, puede que los veas como el lugar en donde la información se convierte en proteínas, las cuales pueden usarse en cualquier otro lado de la célula. Por otra parte, estos ribosomas están compuestos de proteínas. Y ahora surge una pregunta. ¿Dónde se producen las piezas de los ribosomas? Bien, algunos están compuestos por proteínas, los cuales puede que estén en otros ribosomas. Sin embargo, si miras detalladamente algunos de ellos, como por ejemplo los ribosomas de ARNM, verás un gran desorden y te darás cuenta de que hay proteínas. Conste que no lo estoy dibujando realísticamente, pero fíjate que tienes el ARNM ligado a la proteína. Además, el ARNM no se usa con fines de información actual como ocurre normalmente cuando va del ADN hacia el ribosoma. Dentro del ribosoma en sí, el ARN ribosómico se usa realmente como parte de la estructura. Lo que hace es ayudar a la función del ribosoma como un ribosoma. Entonces, es parte del ribosoma y todo eso se construye en una parte del núcleo denominado nucleolo. Déjeme escribirlo. Esto de acá, entonces, que es lo interesante, es el nucleolo, que por cierto no es un organelo independiente y no está separado por la membrana. Sin embargo, se hace notar en un microscopio. Entonces, cuando la gente lo ve por primera vez, dice, hey, parece que hubiese un bulto ahí, que debe ser como el corazón del núcleo o algo así, pero lo que ocurre es que está densamente poblado, dado que tienes ADN y ARNM, y es justamente ahí donde el ARNM ribosómico, la cosa que elabora los ribosomas, se construye. Pero si los ribosomas están flotando, si son ribosomas libres, posteriormente dichas proteínas, es decir, una vez que se produzcan en el ribosoma, llegarán hasta este lugar en el fluido que se ubica dentro de la célula, el cual llamamos citosol. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos producir proteínas que supuestamente van a terminar quizás en la membrana de la célula o en el exterior de ella? Las células producen cosas que son utilizadas por otras células y que son útiles también para el resto del cuerpo. Y acá tenemos que ir hacia las proteínas que están sujetas a esta membrana. Ahí está el citosol. Cuando las veas, vas a notar un montón de túneles. Déjeme ver cómo puedo dibujar bien esto. Y lo haré sin mucha precisión. Aquí tenemos esto que se llama retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, puede que lo veas como un montón de túneles, así como los estoy dibujando, que finalmente nos llevará a algo que se llama aparato de Golgi. Su nombre se debe al señor Golgi. Voy a dibujar el retículo endoplasmático con amarillo y el aparato de Golgi en verde. De esta manera, en un par de segundos les diré qué son. Entonces, ¿qué está pasando? Este es un montón bien grande, o tú lo verás como un montón de membranas plegadas. Y los ribosomas justamente están sujetos o adjuntos a esta parte, que es la que se denomina retículo endoplasmático. Por lo tanto, hay algunos ribosomas que están libres y otros sujetos a esto. Déjenme escribir el nombre acá. Esto de acá entonces, voy a usar este espacio. Esta gran red interconectada de túneles de esta compleja membrana se denomina retículo endoplasmático. Es divertido decirlo. Quizás sería un buen nombre para una banda. Por otro lado, tenemos las partes que tienen ribosomas sujetados a ellos, que se denomina retículo endoplasmático rugoso. Un nombre aún mejor para la banda. Aquí, donde tenemos sujetados estos ribosomas, corresponde al retículo endoplasmático rugoso, RER. Y esta parte, donde no tenemos ribosomas sujetados, corresponde al retículo endoplasmático liso, es decir, REL.
Este es entonces el retículo endoplasmático liso. En breves momentos les contaré qué es, pero por mientras continuaremos con las membranas, para finalmente llegar al aparato de Golgi. ¿Y qué ocurre aquí? Les daré una pista. A nuestros ribosomas libres llegará el ARNM, se traducirá en proteínas y luego solo flotará alrededor del citosol. Pero ¿qué pasa si queremos que las proteínas terminen en las membranas o fuera de la célula? Porque es ahí donde el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi entran en juego. Lo que podemos hacer ahora es tener el ARNM que viene desde el exterior del núcleo, de manera que pueda sujetar a los ribosomas, o también que puedan traducirse con la ayuda de los ribosomas que se ubican en el RER. Y lo que ocurrirá acá es que tu ARN llegará y será, a propósito esa flecha me quedó muy pequeña, será traducido en el exterior del retículo endoplasmático. Sin embargo, mientras se produzca esta proteína, será empujada hacia el interior de dicho retículo endoplasmático. Cuando me refiero al interior del retículo endoplasmático, se trata de esta área. La estoy coloreando por dentro. Este es el interior del retículo endoplasmático. Como mencioné anteriormente, estas proteínas se empujarán hacia el retículo endoplasmático, que luego se utilizarán fuera del citosol, fuera de la célula o quizás en la membrana de esta. Entonces las proteínas quedarán acá. Es por esto que los ribosomas están en la membrana, dado que son capaces de traducir cosas que están en el exterior del retículo endoplasmático. Sin embargo, a medida que las proteínas se produzcan, la cadena de aminoácidos terminará dentro de él. Déjeme ampliar eso porque creo que sería útil. Voy a dibujar, supongamos que esta es la membrana del retículo endoplasmático y que acá tienes los ribosomas sujetos a él. Supongamos también que este es un ribosoma sobre el retículo endoplasmático y este de acá será el retículo endoplasmático rugoso. Así es que lo que puedes tener es el ARNM yendo hacia un lado de él. El ARNM puede llegar hasta aquí. Quizás está yendo en esa dirección. Está siendo traducido a proteínas, pero a medida de que la cadena de aminoácidos se acumule, la proteína se abultará o estará en este extremo de la membrana. Recuerda que esta es la membrana de nuestro retículo endoplasmático, y a pesar de que el ARNM esté en el exterior debido a que el ribosoma está sujeto a él, la proteína podrá mostrarse en el interior. Así es que una vez que la proteína esté constituida, puede que se doble todo para arriba. Como ya saben, una proteína es una cadena plegada de aminoácidos que puede viajar a través del retículo endoplasmático. Viaja a través de él, luego a través de todo el retículo endoplasmático liso hasta llegar al aparato de Golgi. Luego siguen ocurriendo otro tipo de cosas. En realidad estoy simplificando demasiado, pero solo quiero que se hagan la idea de todas las funciones que cumple la célula. Por tanto, una vez que la proteína llegue al aparato de Golgi y estén listas para viajar fuera de la célula o quizás a la membrana de ella, se saldrán del aparato de Golgi. Entonces, supongamos que esta misma proteína, al llegar al aparato de Golgi, recuerda que está dentro del aparato. Primero déjeme dibujar la membrana del aparato de Golgi aquí. Puede que la proteína termine acá. Solo es una gran cadena de aminoácidos. Posteriormente se saldrá. Supongamos que se ve así. Quizás en el siguiente paso lucirá de esa forma así. Y en este paso posterior al que nombré, como te podrás imaginar, la proteína está completamente fuera. Se asomó un poco de la membrana del aparato de Golgi con ella. En consecuencia, ahora la proteína está rodeada por su propia membrana pequeña. Ahora pensemos en lo que pasó. Teníamos nuestro ADN transcrito a ARNM, después este último se dirige hacia un ribosoma que esté sujeto al retículo endoplasmático, el cual es traducido en una proteína que viaja a través del retículo endoplasmático. Primero el rugoso, que es el lugar en donde están todos los ribosomas, y luego este liso, que también tiene otro tipo de funciones, como por ejemplo la producción de hormonas y otros componentes grasos, pero no voy a profundizar en ese detalle. Pero solo viaja, se conecta con el aparato de Golgi, luego las proteínas se pueden desprender y al mismo tiempo llevarse un poco de la membrana. Y con esta idea de que algo sea rodeado por una membrana y que viaje en la célula, la proteína ahora lucirá así. La estoy ampliando. Quizás la proteína está ahí y después se llevó un pedacito de la membrana del aparato de Golgi consigo. Justamente eso se denomina vesícula. Voy a agregar otra acá para ponerle nombre. Se denomina vesícula. Este término es realmente muy general para cualquier cosa, cosas pequeñas, mayormente de proteínas en la célula, las cuales están flotando y están rodeadas por sus propias mini membranas. Y la razón por la cual esta mini membrana es útil es debido a que ahora esta proteína puede flotar hasta la membrana exterior de la célula.
También puede flotar hacia otras partes de dicha célula. Ojo que estoy simplificando. Además, puede fusionarse con la membrana de la célula o bien usar esta membrana, esta pequeña membrana de vesícula que posee, y de este modo facilitar la salida de la célula. Tú te imaginas que finalmente tú ya conoces esto. Supongamos que esta es la membrana exterior de la célula. Ahora sí que estoy haciendo un exceso de simplificación horrenda. Que conste que ni siquiera estoy dibujando la bicapa lipídica. Sin embargo, lo hago solo para tener una impresión visual de cómo luciría. Esta es la vesícula, las pequeñas proteínas dentro de ella que se acercan cada vez más a la membrana, las cuales se pueden fusionar porque están compuestas de lo mismo. Se fusiona con la membrana, luego tenemos tu proteína en el interior. Por cierto, cambié los colores de forma arbitraria, pero ahora de pronto una vez que se mezcla con la membrana, la proteína puede abandonar la célula actual o quizás incrustarse dentro de esta membrana, dentro de la membrana celular, que la dibujé bastante delgada, pero posee 2 capas de ella. Bueno, ya hablaremos de eso. Probablemente haga un video completo sobre eso. Entonces ya hemos progresado bastante bien en mostrar la anatomía de la célula. Es más, existen otras cosas que podemos agregar aquí. Ellos se denominan lisosomas, los cuales existen en células animales que contienen enzimas y estas ayudan a disolver otros elementos. Entonces, si un lisosoma se une a otra cosa y es capaz de arrojar sus enzimas en ella, lisosoma, por lo general lo mata, lo digiere. Esa es entonces la función del lisosoma. En las plantas tienes elementos que se denominan vacuolas líticas, que vendrían siendo lo mismo que los lisosomas en términos de su función, que son vesículas realmente grandes. De hecho, en general, una vacuola es una vesícula grande. Es un término general para referirse a un gran organelo de la membrana. Vacuola. Y una vez más, ¿qué es un organelo? Déjeme escribir la palabra acá, organelo. Es la subunidad de la célula. Por lo tanto, una vacuola es solo un término general para el organelo de la membrana que almacena cosas en el interior de nuestras células. Una vacuola lítica sería una vacuola en la célula vegetal que almacena un montón de enzimas y que si estuviesen sujetadas junto a algo más se disolverían si arrojaran sus enzimas en la otra vacuola. Ahora, existen varios organelos de los cuales hemos hablado dentro del contexto de la respiración y la fotosíntesis. Justamente hago énfasis en aquellos videos. Sin embargo, tenemos elementos llamados mitocondrias, las células de la mitocondria, las cuales poseen membranas internas y externas. Es precisamente aquí donde producimos nuestra energía, donde el azúcar se convierte en ATP. He hecho videos detallados acerca de eso. Estas células contienen su propio ADN y lo pueden reproducir por sí mismas, lo cual provoca que la gente crea que existen, que sus ancestros una vez existieron como organismos procariotas independientes y que en un momento se toparon con la idea de, oye, ¿por qué no vivo en el interior de otros organismos o en simbiosis? En consecuencia, la mitocondria son estos organelos que en algún momento sus ancestros pudieron haber sido procariotas independientes. Mitocondria. Ahí es donde la respiración celular participa. Mitocondria. En breve vamos a entrar en detalle sobre eso. Y posteriormente en las células vegetales, esto es solo en definitivamente no en las células animales, tienes cloroplastos, que son un subconjunto de elementos llamados plástidos, pero los cloroplastos son los más famosos. Quizás debería dibujarlos en verde, cloroplastos. Ya sabemos que ahí tienen estos pequeños tilacoides. Aquí es donde ocurre la fotosíntesis. Aquí tienes tus granas y todo eso. Esto lo hablé en los videos de la fotosíntesis, pero es bueno saberlo. Estos son otros organelos y al igual que la mitocondria, estos poseen su propio ADN y ribosomas. Lo que se cree de esto es que alguna vez fueron procariotas independientes que aprendieron a vivir en simbiosis en el interior de estas grandes células eucariotas. Ya casi estamos listos con la estructura de las células. Pero también hay otras cosas que podemos agregar aquí. Si estamos lidiando con células vegetales o células de origen no animal, tendremos algo que se llama pared celular, lo que le dará un poco de fuerza a la membrana externa. Puede que la veas de esa forma o le da un poco de rigidez. Así es que tenemos estas paredes celulares, aunque no son del todo rígidas.
Ya casi las puedes ver como una especie de globos que le dan un poco más de rigidez. Por ejemplo, la madera tiene doble pared celular para darle una rigidez más fuerte. Esta es entonces nuestra pared celular. Recuerden que esto es en las células no animales. Y en las células vegetales está hecha de celulosa, no de celulitis, que solía confundirme. Entonces, esta le brinda rigidez extra a la membrana celular. Posteriormente, para darle a la célula su estructura actual, tienes estas cosas que se llaman microfilamentos o a veces filamentos de actina, que son estos pequeños tubos que van a lo largo de la célula. Estos tubos ayudan realmente a darle la estructura actual a la célula en 3 dimensiones y también son capaces de participar en cosas que se mueven dentro de la célula o incluso en la misma célula en movimiento. Y para que esto esté completo y a la vez asegurarnos de que estamos estudiando todo, si miras los videos de la mitosis y meiosis vas a tener estas cosas denominadas centriolos. Voy a enfatizar aquí, tenemos los centriolos que están justo en el exterior del núcleo, acá los dos centriolos que están en ángulo recto y forman un centrosoma entre sí. Ellos tienen la función de coordinar los microtúbulos cuando se empiezan a dividir las células en mitosis y meiosis. No voy a explicar eso porque he hecho muchos videos acerca del tema también. Pero hasta ahora esto es casi todo lo que necesitas saber, o al menos la primera perspectiva general de la estructura de la célula. Y lo bueno es que en un video finalmente tenemos todo en un solo lugar. Esto es bastante... No profundicé en ninguna cosa, en ninguna de las partes principales de la célula. Así es que espero que tengas una mejor vista del panorama general acerca de cómo se organizan las cosas en el interior de la célula.